Buenas, bienvenido a Emma, un podcast de espiritualidad, mentalidad de accionar, con la intención de que te inspires a sanar y a encontrar un propósito que se alinee con la vida que vos deseas tener. Mi nombre es Sofía y te voy a estar compartiendo mis aprendizajes, experiencias y reflexiones sobre desarrollo personal y espiritualidad. En el capítulo de hoy vamos a hablar de perdonar sobre lo mismo, así que bueno, espero que lo disfrutes. En Instagram les estaba comentando que quería hacer un capítulo sobre el perdón y decidí que estaría bueno separarlo en dos partes, ya que tenemos por un lado el perdón a uno mismo y por otro lado el perdón a otros. Si bien se relacionan un montón, quiero hacerle justicia y darle el tiempo necesario a ambos, así que vamos a empezar por nosotros mismos. Me viene resonando mucho una frase que dice: si querés cambiar el mundo, empieza por vos mismo. Y creo que yo estoy en un proceso en el que estoy aprendiendo a perdonarme a mí misma. Yo tengo mucha facilidad para perdonar a otros, pero me cuesta mucho como perdonarme a mí no llegar a mis estándares o como a mi propia exigencia. Entonces creo que quería hablar un poco de esto, que incluso me sirvió a mí mucho mientras escribía sobre este tema, darme cuenta de cosas. Así que les voy a ir compartiendo un poco sobre el perdón a uno mismo. Primero y principal, creo que tenemos que hablar de por qué es importante que te perdones. Y yo creo que la pregunta principal que tenés que hacer es ¿cómo te sentís cuando estás arrepentido por algo que hiciste, por ejemplo? Probablemente te sentís con culpa, con vergüenza, estás con malestar y todo lo que eso trae. O sea, para mí trae tres desventajas principales. La primera es que el hecho de sentirte mal ya afecta tu día, tu semana, tu mes. Por ejemplo, en mi caso, yo soy alguien que cuando me siento mal me cuesta más como tener motivación para arrancar el día. Si estoy como dándome manija con un tema, me cuesta ser productiva, me cuesta por ahí salir o tener ganas de salir e incluso de socializar. Yo soy muy de, si me siento mal, de quedarme como sola procesándolo. Y es un poco contraproducente porque uno se da manija y no salís del bucle, digamos. Por otro lado, también afecta mucho la autoestima no poder perdonarte a vos mismo, porque es como que estás perdiendo confianza en vos. Y esto no nos damos cuenta, pero es re importante que, así como tenemos una relación con otras personas, tenemos una relación y una imagen de nosotros mismos. Y cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, es como que estamos alimentando creencias negativas sobre nosotros. Si vieron mi capítulo de creencias limitantes, ahí estuve hablando de esto de cómo uno va alimentando las creencias hasta que uno las establece y son automáticas. Y es muy dañino no perdonarte y no entender lo que va detrás de esa situación, porque como decía, te seguís convenciendo de algo que no sos o te estás definiendo solo por tus acciones, cuando vos no sos solo un error que tuviste, una situación de la que te arrepentís. Y creo que la tercera parte o problema de no perdonarte a vos mismo es que generas como un poco una parálisis por análisis. Obvio que esto depende mucho de la persona, pero por un lado, cuando tiene que ver con otros, a veces nos paralizamos, nos sentimos culpables y no somos capaces de como intentar remediar la situación, de intentar aprender para ser mejores y actuar distinto de ahí en adelante. Y por otro lado, si lo que nos arrepentimos tiene que ver más con una acción, no sé, con un trabajo, con un momento, no podamos seguir tomando acción. Entonces, como ya tenemos, creo que, un buen panorama para entender por qué es necesario que nos perdonemos a nosotros mismos. Bueno, creo que en el tema de los vínculos también podemos agregar que no te permite tener nuevos vínculos. O sea, si tal vez tu error llevó a que te alejes de una persona, también puede ser que no te abras a conocer nuevas personas por miedo a que vuelva a pasar lo mismo. O sea, volver a equivocarte y no poder hacer las cosas bien. Estoy pensando mucho últimamente cómo relaciono mi trabajo y cómo funciona una empresa o cómo funciona la mentalidad de una persona que tiene una empresa o un miembro de un equipo. Y estaba pensando que yo trabajo en una empresa de consultoría y ayudamos a coaches, consultores y mentores a escalar sus negocios. Y siempre que cualquier meta que se vaya a poner una persona, y lo veo en todos los programas que tienen ellos con sus propios clientes o en nuestros propios programas, de cómo siempre primero hay que trabajar la mentalidad. Obvio que hay que accionar. En cualquier meta que te propongas en tu vida vas a tener que trabajar por un lado la mentalidad y también la acción. Incluso la acción va a estar mucho mejor direccionada si trabajaste antes la mentalidad. No digo que no puedas avanzar si solo accionás, pero si trabajaste la mentalidad, como que tenés un poquito menos de margen de error por aprender de lo que te pasó antes.
Entonces esto me lleva a que en el capítulo de hoy les quiero hablar del lado de la mentalidad sobre el perdón a uno mismo y del lado de la acción. Entonces, entrando en la primera parte que es sobre mentalidad, obvio que te ibas a equivocar. O sea, no había forma de que no te equivoques. Te lo quiero saber. No había forma de que no fallaras, de que no metieras la pata, de que no te equivocaras o de que no dijeras algo que no tenías que decir. Tenían que pasar. Y ya sea porque no me diste las consecuencias, porque no eras consciente, porque te olvidaste de algo importante, quiero que sepas que no sabías hacerlo mejor. En ese momento no tenías la claridad mental para hacerlo mejor de lo que lo hiciste. Y bueno, habrá quienes me dicen, bueno, pero yo sí sabía, o sea, yo sí sabía que esto podía pasar. Algo tenías que aprender, por eso fue y te pasó de nuevo. Por más que en alguna parte tuya vos sabías que podías llegar a suceder esto que pasó, ¿qué tenés que aprender de eso que pasó? Como hacer esa pregunta, ¿por qué me volvió a pasar? Equivocarte tiene la magia de que te permite conocerte mejor a vos mismo, cómo querés ser a partir de ese rol, y te permite ser mejor, porque generalmente la gran mayoría de las veces uno no tiene como la conciencia o no sabe, no sabes lo que no sabes, como dice la frase. No sabías cómo hacerlo mejor. Entonces, también equivocarte te va a permitir eso, ser más consciente de cosas que antes no te estabas dando cuenta. Y por otro lado, si te sentís juzgado, que es cierto que hay varias razones por las que te puedes sentir mal con vos mismo, entre ellas porque te sentís juzgado. Entonces yo creo que cuando te sentís juzgado, quiero que entiendas que los otros no están en tus pies. Y si estuvieran en tus pies, serían vos, por ende no sabrían hacer las cosas mejor y también se hubieran equivocado. O sea, no lo podrían haber evitado tampoco. El error es como llegar a hacer las paces con que no lo podías haber evitado. Y justamente como no lo podías haber evitado y no podés cambiar el pasado, ahí es donde entra el presente y entra toda esta parte de hacer el análisis de esa situación. Tu forma de actuar, tu forma de hablar con la gente o las cosas que te hacen sentir mal, tienen que ver mucho con tu crianza, con los grupos a los que perteneciste, con el tipo de vida que estás llevando. Y si bien uno no hace las cosas con intención de lastimar a los demás, y muchas veces cuando nos equivocamos es porque realmente no somos conscientes de la consecuencia que tiene lo que estamos haciendo, es como una de las principales formas de aprender. En todos los procesos de aprendizaje de tu vida te vas a tener que equivocar. No hay nada que hayas aprendido a hacer y que hagas hoy con facilidad que no te hayas equivocado en el proceso de aprender. Y voy a ir a lo más básico. Cuando aprendiste a hablar, no hablaste bien de una. Cuando aprendiste a caminar, te caíste 1.000.000 de veces. Entonces, a todos los procesos que los lleves, te tuviste que equivocar para aprender y ser bueno o ser mejor de lo que eras antes. Acá creo que es muy importante que entiendas que perdonarte requiere un montón de compasión hacia vos mismo, pero por otro lado también tiene que ver mucho con tomar responsabilidad y hacer las cosas bien. O sea, no es solo como, pobre yo que no sabía y no me di cuenta, sino también, bueno, a partir de ahora, ¿qué hago con esto que pasó? Me tengo que hacer cargo y tengo que hacer algo al respecto para que no se repita el mismo patrón, que es lo que no queremos, porque ya nos dimos cuenta que al hacer esa acción o al cometer ese error nos sentimos mal y tiene consecuencias. Por otro lado, creo que esto es a mí lo que más me cuesta, es la parte de la autoexigencia y los estándares que tenemos con nosotros mismos. Y es procesar que literalmente todo el mundo comete errores. No hay persona en la faz de la Tierra que no se haya equivocado. Y por otro lado, no vamos a ser perfectos. O sea, no hay chance de que no nos equivoquemos en el proceso de aprendizaje. Nadie sacó una buena idea, nadie sacó un buen vínculo, nadie avanzó en su vida y sanó heridas y se desarrolló personalmente sin haberse equivocado y sin haberse mandado cagadas. Como que es parte del camino y no vas a ser perfecto. O sea, y el camino a perfeccionarte, o sea, entendiendo que nunca vas a llegar a la perfección, pero a mejorar, va a ser equivocándote. Una frase que a mí me gusta usar mucho es la de estoy viviendo por primera vez. Lo voy a hablar también después cuando hablemos del perdón hacia otros, porque todos estamos viviendo por primera vez. Tener esta compasión de no sabía hacerlo mejor. Literalmente, cuando ves a otros equivocarse, tranquilamente podría ser vos. Muchas veces nosotros decimos como, no, pero yo me conozco a mí y podría ser vos. Y lo mismo pasa viceversa. Lo pongo así para el tema de juzgar a nosotros mismos. A los demás también tranquilamente les podría haber pasado. Y de hecho, muchas veces los errores que nosotros cometemos, otras personas ya los cometieron. Entonces, como es entender que a partir de ahí tenés que darte cuenta de que tus errores no te definen. O sea, no sos tus errores ni tus acciones, pero sí, para mí habla mucho de vos qué haces una vez que te equivocaste con eso, con esa información. ¿Cómo vas a actuar
ahora que ya sabes que te equivocaste, que hiciste algo mal. Ni hablar que poder darte cuenta o el hecho de sentir culpa o sentir arrepentimiento habla muchísimo del tipo de persona que sos. O sea, si, por ejemplo, reaccionaste mal con alguien y después te sentís culpable, ya habla de que al menos te importa accionar bien y hacer las cosas bien. Obvio que hay que ver desde el dónde, pero es entender que ya darte cuenta y tener un sentimiento negativo contra una acción incorrecta que hiciste también habla de que estás intentando ser mejor y estás intentando ser mejor persona y hacer las cosas bien. Entonces, como hay que tener paciencia con los procesos propios. Parte del camino, o sea, hay que equivocarse, digamos, para ir avanzando. Y como no puedes cambiar tu pasado y los errores que ya cometiste, lo que sí puedes hacer es decidir hoy no volver a actuar desde el dónde actuaste cuando cometiste ese error. Por ejemplo, yo pienso mucho cuando no actúo como yo quiero con mis hábitos o cuando no rindo como yo quiero, no sé, en mi trabajo o me equivoco. Creo que son como en los escenarios que yo reconozco mi arrepentimiento realmente, pero sé que ustedes también tendrán los suyos, situaciones del pasado que tienen que observar. Lo que importa a partir de ahí es tomar responsabilidad. Y eso nos lleva al tema de la acción. Creo que la primera parte es no negar la emoción. O sea, la emoción está y para mí es algo de lo que estoy aprendiendo mucho. Pero es sentarte y sentir lo que te está pasando. O sea, esa emoción que tenés está ahí por algo. Y es admitir que hay una parte tuya que no te gusta y que no es ideal, como un poco una situación que te hace ser humilde nuevamente, volver a vos y decir, bueno, no me las sé todas, me falta un montón para aprender y tengo partes de mí que no están tan buenas, pero que son parte de vos. Poder integrar tu ego y tu lado negativo, o sea, aceptarlo, te va a liberar mucho más, porque gran parte de la culpa y de como el enojo cuando nos equivocamos es por no aceptar que hay una parte de nosotros que no es lo que esperamos que seamos. Entonces, en el momento que decís, bueno, tengo cosas que trabajar, no soy perfecto y me equivoqué y nada, tengo que tomar responsabilidad, te va a liberar mucho más. Es como dejar de luchar contra la idea de no lo tendría que haber hecho. Sí, lo hice porque no sabía hacerlo mejor y porque hay partes de mí que claramente tengo que mejorar. Y el segundo punto, puedes sentarte con tu emoción, de hacer el análisis, como decía recién, como a entender toda la parte de nuestra mentalidad, de por qué hacemos las cosas. Creo que puede servir mucho el capítulo de creencias limitantes para esto. Pero entender de dónde vino esa forma de actuar, por qué reaccioné así, te ayuda mucho como a poder ponerte objetivos a trabajar respecto a esos errores. Yo no creo que no podamos repetir errores, como que hay veces que con una vez equivocarte no te alcanza, lamentablemente, y te tenés que equivocar de nuevo para que te caiga la ficha. Pero lo ideal es que como que entiendas cuál es la lección después de equivocarte. Te puedes poner un objetivo a trabajar relacionado a ese disparador. Les quería dar un ejemplo con una situación que me pasaba a mí cuando era más chica. Y es que yo me guardaba mucho cuando algo me enojaba, cuando algo me molestaba. Entonces como que la secuencia era, yo me enojaba por algo que hizo alguien, por algo que me dijeron o demás. No decía nada, volvía a pasar la situación, yo me volvía a enojar, me lo volvía a guardar. Y yo la tercera vez que pasaba, yo explotaba. Y el tema es que cuando explotaba decía un montón de cosas hirientes y hacía sentir mal a la otra persona. ¿Y qué pasaba? Yo después me sentía culpable. Obviamente cuando se me pasaba el enojo, yo era consciente de todo lo que había dicho, de cómo había hecho sentir a la persona y que yo no me sentía orgullosa de ser hiriente, de hacer sentir mal al otro e incluso de sacar cosas que no tenían nada que ver con la discusión en cuestión. Y me pasó como muchas veces, tanto con mi familia como con amigos, de por ahí enojarme y decir cosas y no pensar mucho y después sí sentirme culpable de decir como, no me gusta ser esta persona. Entonces cuando yo me puse a analizar fue como, bueno, ¿por qué llegué a este punto? ¿Por qué llegué al punto de reaccionar como reaccioné? Porque la primera vez que me enojó la situación, no lo comuniqué y cuando hablé ya estaba harta, o sea, yo no tenía más nada de paciencia. Entonces, bueno, ¿cuál fue mi forma de revertir esto? Hablar a tiempo y comunicarlo lo mejor posible. Entonces, como cuando pasa una situación que no me gusta, que me enoja o que con la que no me siento cómoda, de buena forma, respetuosa y amable con la otra persona, hacérselo saber. Obviamente que de ahí a cómo sucede esa situación, he tenido situaciones en las que discutí igual con la persona y tuve otras que no, pero no volví a este punto de enojo en el que reacciono y digo cosas hirientes. Entonces ven como analizando como mi propio disparador. Decir, bueno, no voy a esperar a llegar a ese punto, sino que antes voy a tomar una acción que esté más medida emocionalmente para no reaccionar como no me gusta hacerlo. Y que esto también me lleva, es volver al punto anterior, tenés que sentarte con tus emociones y también entender que hay momentos y momentos. Otro ejemplo que les puedo dar es que yo siempre fui muy sensible, o sea, de llorar mucho, de tener mucha angustia.
pero jamás en mi vida reaccioné de esa forma, por ejemplo, en un contexto laboral. Como toda esta parte súper emocional mía, en mi ambiente laboral no está, porque yo entiendo que no es el lugar y no es el contexto. Entonces, en esos contextos, yo intento estar lo más bajada a tierra posible y también pensar la mejor forma de comunicarlo, comunico lo que tengo que comunicar, tipo negocio con la persona al acuerdo que haya que llegar y después llegaré a mi casa y me angustiaré o me enojaré si lo necesito o cuando termine de trabajar, pero también entender como que hay momentos y momentos o incluso con un vínculo con alguien. Si yo me doy cuenta que estoy enojada, volviendo a mi ejemplo de la mala reacción, si yo me doy cuenta que estoy enojada y que estoy a punto de decir algo que no quiero decir, decirle a otra persona, mira, ahora no puedo hablar, o sea, ahora no puedo discutir con vos porque yo no tengo claridad para contestarte y te voy a contestar algo que no quiero decir, entonces es preferible que lo hablemos en un par de horas o, no sé, mañana cuando me sienta mejor y me calme, porque quiero como solucionar esta situación. Y también me quedé pensando también como llevarlo como al tema de las emociones para otro lado. Yo hace como 15 días que estoy escribiendo todos los días y no saben la claridad que me da de mí misma, de cómo pienso y cómo proceso las cosas y las emociones. Entonces, como busquen una acción que les permita como también liberar las emociones. Muchas veces actuamos mal, pero porque estamos desregulados emocionalmente. Entonces, tenés que buscar la forma de equilibrar tu estado emocional. Entonces, no sé, llora, escribí, habla con tus amigos, salí a caminar, salí a correr, buscar la forma como de poder bajar esa tierra y también como reflexionar al respecto. Para mí reflexionar, psicoanalizarte es clave para como generar estos procesos de conocerte mejor a vos mismo y ser más compasivo con vos mismo para que obviamente después te vaya mejor y puedas como sanar esas situaciones que van sucediendo y aprender para no repetir el mismo patrón o volver a reaccionar mal o volver a equivocarte. Y también para eso necesitas darte permiso. Date permiso para equivocarte. No digo que vayas por la vida diciendo cosas hirientes, por ejemplo, o haciendo cosas mal, o no sé, fallando en tu trabajo, o fallándote a vos mismo. También elegir hacer las cosas por vos, pero entender que si en el proceso fallas, es parte del proceso de aprendizaje. Nadie sabe mejor que nosotros mismos qué significa fallarnos, entonces como aprender a definir qué persona quiero ser y qué tengo que aprender después de que me equivoqué. Entonces, si yo no estoy alineado, me equivoqué o me siento culpable por algo que hice y no estoy alineado con la persona que quiero ser, con los resultados que quiero obtener, me doy permiso porque soy humana y me tengo que equivocar, de sentir las emociones que me genera esta situación, pero de buscar la vuelta de tuerca para mejorar la próxima vez. Y por último, les quiero dar un poquito de mi cuota espiritual sobre este tema. Y no sé si se acuerdan de mi reel de rechazos de dirección, que yo es mi sigue siendo mi mantra, es entender que a veces las cosas tenían que ser así. O sea, a veces, y probablemente no era, o sea, no era el tiempo en el que tenía que pasar eso. O, por ejemplo, no sé, cuando hay una discusión que te lleva a que una persona no esté más en tu vida, obvio que es un tema enorme y para hacer un duelo y sentir, y obviamente que no, uno no va a estar orgulloso de haberse equivocado en ese contexto, pero probablemente esa persona tampoco tenía que estar en tu vida y como que esa fue la gota que rebalsó el vaso y hizo que finalmente se tengan que alejar. Tenemos que entender que a veces los procesos y los tiempos de la vida son un poco así. Yo, por ejemplo, hace un par de semanas les cuento, estaba como un poco enojada conmigo misma porque había muchas cosas que no estaban yendo bien y yo estaba con mucha ansiedad. Y era decir como, ¿por qué no se me están dando estos proyectos? ¿Por qué no avanzo con esto? ¿Por qué el podcast no lo logro llevar como a mí me gustaría? Fue decir, los tiempos de la vida son perfectos, o sea, va a tardar lo que tenga que tardar y se va a dar cuando se tenga que dar. Y que mis errores son parte de ese proceso. Y por otro lado, la vida es más inteligente que uno. La vida sabe por qué las cosas se dan como se dan, por qué Él nos quita cosas y por qué nos hace equivocarnos en otras. Siento que es una perspectiva que no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero que nos da esa tranquilidad de decir como, bueno, tal vez esto también es parte de mi proceso y me va a llevar a donde quiero ir. Gracias a que me equivoqué, hoy sé algo que de otra forma no lo hubiera aprendido porque hay cuestiones que literalmente es la única forma de que nos haga el clic y entendamos, por las malas, lamentablemente. Bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, que puedan aplicar lo que escucharon y también que se sientan comprendidos. Nos vemos en el próximo.